Bueno, yo lo que me he dado cuenta es que el doctor Barreto ha perdido toda clase de vergüenzas. No solamente él se ha dedicado a dar una mala información, a descalificar la gestión de sus contradictores y de los demás partidos políticos, y la verdad es que no tiene ninguna vergüenza para decir cosas que no son ciertas. Nosotros como partido estamos haciendo una evaluación de la gestión, no solamente de su segundo gobierno, sino también el del actual gobierno departamental. Y vamos a demostrar efectivamente cómo los recursos los han dilapidado. Muchos de ellos han terminado en manos de personas indecentes y muy seguramente vamos a demostrar cómo efectivamente los gobiernos liberales han sido gobiernos de gestión, de resultados, y han hecho las grandes obras que realmente el departamento ha tenido, particularmente en el sur del Tolima. En esa oportunidad vamos a demostrar cómo se está abrogando como una gestión de él el tema del Hospital Federico Lleras, cuando esa fue una iniciativa precisamente del doctor Luis Carlos Delgado, y ha sido obviamente apoyado por los alcaldes del municipio de Chaparral, el doctor Hugo Arce y el doctor Humberto, y demostraremos cómo durante los 4 años del gobierno del doctor Barreto, él abandonó ese proyecto. Ese proyecto se vino a revivir precisamente por la iniciativa del actual alcalde, el doctor Hugo Arce, viendo que no había interés mayúsculo de parte del gobierno departamental. Como eso y muchas otras cosas más, vamos a demostrar que efectivamente lo que ha habido en los últimos años ha sido una contratistas abusiva con los recursos públicos, como entidades como Cortolima, como la gobernación del departamento, como el Hospital Federico Lleras, como los hospitales de segundo nivel, caso particular del Líbano, se han dedicado a hacer politiquería, a contratar gente que no se necesita, a despilfarrar los recursos, y con eso pretenden pues obviamente mantener una hegemonía en el departamento del Tolima. El gobernador Orozco también saca pecho con el Hospital del Sur, obra en la cual se invertirán 90.000 millones de pesos. Como le digo, esa fue una iniciativa del doctor Luis Carlos Delgado y del entonces alcalde Hugo Arce. El doctor Luis Carlos hizo una inversión de más de 1.000 millones, 1.200 millones de pesos para los estudios. Pero como le comenté, nosotros como partido próximamente vamos a hacer una evaluación precisamente de estos últimos 2 gobiernos departamentales. Aclararemos el tema del hospital de Chaparral, demostraremos cómo efectivamente los recursos del departamento, que no han sido pocos, estamos calculando que la plata que ha tenido estos últimos 2 gobiernos departamentales puede ser algo así aproximado a los 2 billones de pesos, y lo único que uno ve es una insatisfacción absoluta en las regiones, muy pocas obras y algunas muy costosas, y es lo que pues obviamente el balance que vamos a hacer y le vamos a presentar a los tolimenses, y ahí aclararemos con toda exactitud lo que sucedió y cuál es la razón del que hoy el municipio de Chaparral y el sur del Tolima pueda tener un nuevo hospital. Doctor Jaramillo, no se puede dilatar más el tema. Usted será candidato a la gobernación del Tolima y se enfrentará a Adriana Magali Matiz Vargas. Pues miren, yo siempre he dicho que cuando un departamento está bien gobernado y está bien administrado, los que de alguna forma hemos querido ya estar en otras actividades y de manera mucho más tranquila, pues lo podríamos hacer, pero en el caso del Tolima es muy difícil que quienes queremos esta tierra podamos estar indolentes, que no estemos pendientes y que de alguna manera podamos ser indiferentes a lo que viene sucediendo. Personalmente tengo la enorme insatisfacción de lo que viene sucediendo con el Tolima. Los recursos, como lo dije hace un momento, no se están invirtiendo de la mejor manera, se están desperdiciando, se están despilfarrando, y pues no entraría a hablar de temas que obviamente pueden estar rayando el Código Penal. Y para personas como nosotros, que de alguna manera hemos tenido una formación a través de nuestros padres, nos cuesta mucho trabajo hacer lo que muchos hacen, y es no importarle lo que sucede en el Tolima. Y yo sí creo que frente a lo que ha venido ocurriendo en los últimos 7, 8 años, se hace necesario que quienes queremos esta tierra nos unamos con el único propósito
de reorientar la administración pública, que el departamento vuelva a ser un departamento con grandes posibilidades como lo era en el pasado, que el Tolima vuelva a brillar en el contexto nacional, que se vuelvan a ver las grandes inversiones. El Tolima ha perdido grandes oportunidades. Miren, según el diputado Reyes, en una evaluación que hizo frente a la consecución de recursos del orden nacional, prácticamente son nada, algo así alrededor de 50.000 o 60.000 millones de pesos en los últimos años, cuando el Tolima se merece mucho más del gobierno nacional. Por eso no vemos las grandes obras. Usted puede, Álvaro, ir a todos los municipios del departamento y va a encontrar una insatisfacción absoluta. No se ven las obras. Por ejemplo, en el caso del Líbano, tanta laraca que han hecho en el Líbano, y obviamente han conseguido los votos a través de la manipulación que hacen a través del hospital del municipio, pero obras no se ven. La última obra importante que se hizo en el Líbano fue una gestión que yo realicé frente al doctor Luis Carlos Delgado para que se hiciera el coliseo, el polideportivo, por alrededor de 6.000 millones de pesos. De resto no han sido sino promesas, no han sido sino engaños, sino mentiras, y esos votos que sacan, porque obviamente hoy son mayoría en ese municipio, obedece a la politiquería y al clientelismo que hace el actual gerente del Hospital del Líbano. Es un hospital que debería funcionar con máximo 250 o 300 funcionarios, hoy tienen alrededor de 700 funcionarios, todos ellos obligados a hacer política, todos ellos obligados a aportar recursos para las campañas, para los eventos que realizan. Todo eso ha sido denunciado por parte de nuestros diputados, particularmente el doctor Carlos Reyes, ante la Superintendencia de Salud y ante la Procuraduría, pero infortunadamente los organismos de control y las entidades que deben de estar vigilando el buen manejo de las instituciones no hacen prácticamente nada. Para llegar al poder se necesitan alianzas, coaliciones. ¿Está fuerte, consolidado el Tocombar, todos contra Barreto? Primero, ese tema del Tocombar no me suena. Yo creo que eso es hacer víctima a nuestros victimarios. Creo que lo que hay que hablar es una alianza por el Tolima. Todos aquellos que creemos que el Tolima está mal manejado, que el Tolima ha perdido oportunidades, que el Tolima ya no brilla dentro del contexto nacional. El Tolima se convirtió en un departamento como lo que antes llamaban los territorios nacionales, porque aquí lo que les interesa a los que lo gobiernan es únicamente los votos y el dinero. Y hay muchos que creemos que esto tiene que cambiar, que el Tolima tiene que tener nuevas oportunidades, que el Tolima tiene que brillar como brillaba en épocas anteriores, que el Tolima tiene que ser merecedor de los recursos del presupuesto nacional, no solamente los recursos de los que nosotros dependemos y de nuestros recursos, sino que tenemos que jalonar gran cantidad de recursos del orden nacional. Y esas personas son muchos, porque así lo he podido yo sentir en el recorrido que le he hecho al departamento del Tolima. Hay otros que creen que estará bien, pues ahí tienen la candidata del señor Barreto, para que voten por ella. Esa es la democracia. Nosotros creemos que sí tiene que haber un cambio fundamental y yo quiero hacer parte de ese cambio fundamental. No tengo la obsesión de ser yo quien lidere ese proceso. Siempre he dicho que me sumaría a cualquier otra propuesta, a cualquier otro candidato que tenga las mismas o mejores condiciones de las que yo pueda tener. Lo más importante es que estemos todos unidos, pensando que unidos todos somos capaces de derrotar esta hegemonía que tanto daño le ha hecho al departamento del Tolima. Se conoció la renuncia de su hermano Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez a la Secretaría de la Colombia Humana para aspirar a la alcaldía de Bogotá. Bueno, me parece que ese es un camino correcto. Yo creo que no puede haber una persona que sea pues el representante de un partido y a su vez sea el candidato. Creo que esa es una muestra de ética y de pundonor político. Parece que fue una buena decisión. Ojalá tenga la suerte, porque usted sabe que Bogotá es muy complicado, Bogotá es una plaza muy difícil, sobre todo Bogotá se mueve mucho a través de los medios de comunicación y nosotros los de provincia no tenemos acceso fácilmente a esos medios, pero por lo que yo he podido conocer, porque ustedes saben que yo empecé mi carrera política en Bogotá, tengo muchos amigos allá todavía que me recuerdan gratamente y permanentemente me están enviando fotos de reuniones que han tenido con él y me han dicho que el nombre de Guillermo Alfonso
está pegando bastante duro, que está haciendo reuniones en los barrios, que está reuniones con las comunidades. Yo creo que hasta donde yo tengo entendido ha sido el único candidato que realmente está haciendo el trabajo de barrio a barrio, como lo hizo acá cuando aspiró a la alcaldía de Ibagué. Los demás me imagino que están esperando es salir en los medios de comunicación y hacer la campaña a través de los medios de comunicación. No sé hasta dónde pueda llegar, pero por supuesto que para el Tolima sería muy bueno que un hijo de esta tierra pueda llegar al segundo cargo más importante a nivel nacional. ¿Se imagina a Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, alcalde de Bogotá, y a Mauricio Jaramillo Martínez, gobernador del Tolima? Pues todo es posible, ¿no? Todo es posible. Como le digo, yo quiero ser parte importante del proceso de cambio del departamento. Yo creo que nosotros tenemos que hacer algo como lo reclamaba Gaitán en su época, la restauración moral del departamento del Tolima. Ese es mi propósito, en cabeza mía o en cabeza de quien consideren que sea la adecuada, pero sí vamos a estar unidos para derrotar esta hegemonía que le ha hecho un grave daño al departamento del Tolima, y en una convocatoria que va a ser el Partido Liberal vamos a demostrarlo precisamente a través de la manera como han venido ellos invirtiendo los recursos, cómo los han malgastado, cómo los han despilfarrado. Lo que pasa es que cuando usted tiene toda esa cantidad de dinero, y estamos hablando de cerca de 2 billones de pesos en los últimos 8 años, pues algunas obras se tienen que hacer, pero no, eso no quiere decir que el Tolima tenga que agradecerle que inviertan la plata. Es como si yo le doy a usted 1 millón de pesos, despilfarran o desperdician o se apoderan de la mitad, pues con los 500.000 algunas obras hacen, pero el Tolima, y en este caso la gente tiene que reconocer si ese 1 millón de pesos fue bien invertido, si fueron en las obras que se requerían o si al contrario hubo un mal uso de esos recursos, y entonces ¿por qué hay que agradecerle? ¿Y por qué tengo que salir yo a sacar pecho con algo que a mi juicio no corresponde? Entonces todo eso es lo que el Partido Liberal en una convocatoria que va a hacer va a demostrar, de que efectivamente esos cerca de 2 billones de pesos en los últimos años no están reflejados en la solución a las grandes necesidades que tienen los tolimenses. Una pregunta que no podemos dejar por fuera es cómo ve al alcalde Hurtado y al gobernador Orozco. Bueno, yo pienso que en el caso de la gobernación yo no veo que haya grandes realizaciones. Ellos se jactan de que hacen unas obras, claro, como lo dije hace un momento. Cuando usted tiene toda esa gran cantidad de dinero, pues algunas obras tiene que hacer, pero me parece que la gestión ha sido bastante mediocre. Yo creo que no han sido capaces de acudir al gobierno nacional para acceder a recursos del orden nacional. Yo creo que eso es fundamental. Según el diputado Reyes, son muy pocos los recursos que han llegado al Tolima por cuenta de la gestión del gobernador actual y del anterior. Eso demuestra ineficiencia, eso demuestra ineficacia. Eso demuestra que están interesados en otras cosas más que en el desarrollo del progreso del Tolima. Por eso es que el Tolima no se ven las grandes obras, las grandes realizaciones. Por lo tanto, la calificación es bastante baja. Lo que sí son unos expertos en hacer politiquería, en presionar a la gente a través de la contratación de personal para obligarlos a conseguir votos. En eso sí son bastante eficientes. La muestra es que en el caso de la gobernación del departamento se contrataron en este año se hicieron más de 2.000 contratos de prestación de servicios, cuando en el gobierno liberal del doctor Luis Carlos Delgado nunca superaba la cifra de los 700, 800 contratistas. Lo mismo sucede en Cortolima. En Cortolima hay un abuso en la contratación de personal. Todo eso es lo que, como le digo, no me quiero adelantar porque el Partido Liberal va a presentar un balance de esa gestión y a nuestro modo de ver es una gestión bastante mediocre. Si Mauricio Jaramillo Martínez me pregunta, bueno, ¿qué dice la gente de mí? ¿Qué dice Adriana Magali Matiz? Yo le contestaría, Adriana Magali Matiz la ven afectuosa, cariñosa, abraza, tiene buen discurso, y de Mauricio Jaramillo Martínez dicen es muy seco, muy parco, muy serio, no abraza. Bueno, es que yo no sé qué es lo que quieren pues los tolimenses. Los tolimenses quieren que alguien que abrace, pues yo creo que hay mucha gente que abraza, pero los abrazos tienen que ser sinceros. Yo soy una persona afectuosa, lo que pasa es que soy honesto en mis afectos. Yo no puedo abrazar y coger a besos a una persona que acaba de conocer. Me parece que eso es parte de la hipocresía.
yo no voy a entrar a calificar el comportamiento de la candidata de Barreto, yo no tengo ese interés, no tengo nada que opinar, lo único que sé es que quien va a gobernar no es la candidata, va a ser el que siempre ha gobernado en los últimos años. Pero, como le digo, yo creo que la gente lo que tiene que mirar es la seriedad, la honestidad. Yo creo que en eso sí no me comparo. Yo soy una persona que afortunadamente y gracias a Dios tengo unas muy buenas enseñanzas de mis padres y me puedo parar aquí en el Tolima en cualquier escenario y no tengo que agachar la cabeza porque tengo la conciencia tranquila de haber actuado siempre con toda la honestidad que corresponde. La seriedad, yo creo que la gente reconoce en mí una persona seria, una persona que cumple los acuerdos que se hacen desde el punto de vista político, de respetar las otras, los otros sectores políticos, porque yo creo que la democracia es esa, que quien tenga el poder no es para su propio beneficio ni para acabar con todos los demás sectores políticos, sino para darles garantías. O sea, creo que tengo unas cualidades que la gente ve en mí. El tema de los abrazos y los besos, sin dejar de yo ser afectuoso cuando realmente es sincero ese afecto y ese abrazo, no impiden pues en el día de mañana demostrar que el Tolima tiene que mirar más allá de los abrazos, porque conozco muchos abrazos y muchos besos, pero detrás de esos besos y esos abrazos hay muchas traiciones, hay muchas mentiras y hay muchos engaños. ¿Cómo ve al presidente Petro? Con aciertos, desaciertos, a veces dice una cosa, otro día dice otra. Bueno, yo quiero también pues algo, porque no quiero evadir la pregunta que me hizo sobre la alcaldía. Yo creo que la alcaldía también no ha tenido, para mí no es una alcaldía que dijéramos destacada. Creo que hay muchos errores, hay muchas improvisaciones, me parece que hay muchos cuestionamientos y por supuesto tampoco la podría calificar en un grado alto. Pero por lo menos encuentro en la gran diferencia es que no se presiona ni se ha hecho esa politicaría rastrera que se está haciendo a través de la gobernación y de todos los institutos adscritos a esa entidad. En lo caso del doctor Petro, pues nosotros tenemos la esperanza de que muchas de las propuestas que él hiciera en campaña, pues las pueda llevar a cabo. No es fácil porque obviamente eso va a tocar afectar intereses muy poderosos. Y usted sabe que los poderosos tienen medios de comunicación que son pues los que manejan la opinión pública y están dedicados precisamente a no reconocer ningún buen resultado, ningún avance. Todo para ellos es negativo. Y esa es la tarea. La tarea de la oposición es precisamente tratar de descalificar todo lo que el gobierno hace, no reconocerle absolutamente nada y obviamente amplificar los errores que se están cometiendo, porque obviamente se han cometido. Personalmente creo que los errores que yo veo que de alguna manera han hecho daño es precisamente el de que algunos de sus funcionarios no hayan cerrado la boca oportunamente o se han puesto a decir cosas que no se necesitaban decir en el momento. Por ejemplo, el tema de los hidrocarburos, cuando todo el mundo sabe, y el mismo Petro en su oportunidad lo manifestó, que no se iba a dejar de explotar el petróleo, que no se iba a dejar de explotar el carbón, que lo único que se iba a hacer era no seguir dando licencias de exploración para que si el día de mañana pues todos esos productos iban a sustituirse. Entonces eso genera un impacto en la economía que por supuesto tiene algunas consecuencias. Me parece también que esa inasistencia a las reuniones tampoco es un buen mensaje. Yo creo que yo me he destacado por ser muy cumplido en mis compromisos. Yo creo que en eso Petro no ha dado buenos mensajes. No sé si es por una cuestión personal, si es una cuestión médica o si es porque ha sido siempre su costumbre, pero creo que tampoco eso cala bien. Pero por lo general, en términos generales, yo estoy satisfecho porque las razones por las cuales nosotros votamos por el doctor Petro, sin ser nosotros petristas, y aclaro eso, yo no soy petrista, el petrista es mi hermano, ustedes lo saben, yo soy liberal. Lo que pasa es que el Partido Liberal no ha podido desde hace mucho tiempo
postular un candidato con opción a la presidencia de la República y nos ha tocado votar por las opciones que se presentan. En este caso era la opción del Federico Gutiérrez o Petro, y por supuesto que la propuesta de Petro tenía mucho más identidad, mucho más aceptación dentro del ideario liberal, por eso terminamos acompañándolo. Y una de las propuestas que más nos llamaba la atención era precisamente el tema de poderle dar una media pensión a esas personas mayores que no tienen la posibilidad de tener acceso a esos recursos. No me parece justo que uno llegue a una edad ya mayor y no tenga cómo vivir dignamente, que tenga que vivir con los 80.000 pesos que les dan a los que les dan, cuando con eso no resuelve absolutamente ningún problema. Creo que los 500.000 pesos mensuales le pueden servir por lo menos para tener una vejez digna. Y eso me llamó poderosamente la atención, que esos 3 millones de colombianas y de colombianos tengan esa posibilidad. Otra razón muy importante por la cual nosotros nos identificamos con él y lo apoyamos fue precisamente todo lo que tiene que ver con el sector agropecuario. Los que conocemos el sector, los que hemos desarrollado esa actividad, sabemos lo difícil que es, pero lo importante que es para la paz de la que tanto se habla y para la estabilidad de un país. Yo estoy absolutamente convencido que la paz tiene que empezar en el campo, y cuando Petro propone precisamente volver a recuperar las instituciones del sector agropecuario que se perdieron, cuando se dice que vamos a subsidiar los insumos que hoy están impagables, cuando se dice que va a haber la distribución de la tierra de manera mucho más justa y acabar con esa concentración tan inaceptable, cuando dice que vamos a darle un valor agregado a nuestros productos agrícolas, cuando se dice que se van a cerrar ciertas o se van a aumentar los aranceles para hacer viable la actividad agraria de esos productos en Colombia, pues por supuesto que nos llama la atención. Cuando también habla de poder de alguna manera poner en cintura las EPS o por lo menos eliminar esa intermediación, porque para nadie es un secreto que la intermediación que se hace a través de las EPS han afectado de manera muy fuerte a las IPS, a los hospitales, no solamente a los privados, sino también a los públicos, y se dice que se va a acabar con esa intermediación para que llegue el giro directo y de esa manera garantizar el flujo de recursos que se requieren para poder prestar una buena atención en la salud a los colombianos. Pues todas esas y muchas más son las que nos llaman la atención y vemos que se está cumpliendo con esas propuestas. Claro que hay fallas como las que acabo de mencionar y muchas más, pero yo creo que hay que mirar más lo positivo que lo negativo, y espero que obviamente al final de su jornada podamos sentirnos tranquilos quienes apoyamos esa propuesta para demostrar que el país tuvo un cambio sustancial. Doctor Mauricio Jaramillo Martínez, muy amable por esa deferencia que usted siempre ha tenido con el noticiero Murillo Informa de Ondas de Ibagué 1470M, en su calidad de jefe del Partido Liberal, en su calidad de candidato a la gobernación del Tolima. Muchos éxitos en este 2023. Bueno, usted, Álvaro, muchas gracias. Pues la verdad es que he estado un poco ausente en los medios de comunicación por razones que pues todo el mundo conoce, pero en este caso particular, que usted ha sido una persona pues por lo menos equilibrada, no tengo ningún problema en darle la entrevista y aprovechar la oportunidad pues para comentarle a los tolimenses qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que queremos hacerlo. Vamos a adelantar una campaña con mucho respeto. Yo creo que esas campañas de agravios, esas campañas donde se utiliza la mentira, donde se utilizan personas pagadas para que de alguna manera ultrajen, injurien a los contradictores, a los oponentes, tiene que acabarse. Yo creo que la campaña tiene que ser una campaña con mucha altura. Eso no quiere decir que no tengamos que decirle a los tolimenses lo que viene sucediendo, pero nada de lo que nosotros vamos a cuestionar de quienes hoy gobiernan va a ser a base de mentiras, va a ser con la verdad, va a ser con documentos. Por eso el Partido Liberal hizo una serie de derechos de petición para que todos aquellos cuestionamientos que vamos a hacer van a ser demostrados, van a estar obviamente justificados con la documentación que nos ha llegado, porque también hay que decirle a los tolimenses qué viene sucediendo para que los tolimenses abran los ojos. Ya verá, si no quieren que haya cambios y si creen que todo esto está bien, pues ahí tienen una candidata de quien hoy se cree dueño del departamento del Tolima. Pero también yo creo que hay mucha gente que
que por supuesto está inconforme, que está absolutamente dispuesta a que el Tolima cambie de rumbo, y yo creo que lo tenemos que hacer con generosidad, con mucho respeto, y espero que esa campaña se maneje de esa manera, no como se ha venido haciendo normalmente. Por ejemplo, yo he sido víctima. Cada vez que cuestiono al Altísimo o cuestiono a alguno de sus áulicos, al otro día aparecen montajes que me hacen de lo más bellaco que se pueda ser, anónimos con los que pretenden enlodar el nombre de uno. Yo creo que esas prácticas hay que rechazarlas. En mi vida he utilizado métodos de esos, me parece absolutamente inaceptables. Creo que la política tiene que hacer con ideas, pero también hay que cuestionar. O sea, el cuestionar no es malo, es bueno. Por eso me parece pues, que la oposición al gobierno de Petro, no me gusta que no reconozca nada, pero me parece que están en su derecho de estar haciendo oposición. Lo que yo nunca entendí es aquellos que en el pasado cuestionaron de manera muy dura al doctor Petro, lo atacaron de manera infame. Hoy no solamente se convirtieron dejaron de ser opositores, sino que en vez de ser opositores como la lógica lo sugeriría, por ejemplo, en el caso mío, yo nunca estuve con un gobierno que no apoya. El único gobierno en el que yo estuve como gobernista fue en el de Samper. De resto siempre hice oposición, y no porque no recibiera invitaciones. De todos los gobiernos, de todos los presidentes que sucedieron a Samper, fui invitado a ser parte de esas alianzas, y nunca lo hice porque me parece que uno tiene que ser coherente en su accionar, y siempre consideré que si yo no apoyé esas propuestas a esos gobiernos, ¿por qué tenía que cambiar de posición? Y por eso siempre fui oposición. Nunca entendí cómo hoy en día aquellos que lo cuestionaron no solamente no se declararon en oposición en el Congreso como deberían de haberlo hecho, ni siquiera independientes, que podría ser una posición más digna, sino hoy se declararon de gobierno. Tanto que ya los conservadores dicen que ya son conservadores progresistas. Bueno, esos son estilos que yo no comparto, porque la democracia es muy importante que exista gobierno y exista oposición, porque esa oposición es la que le hace ver los errores que el gobierno. Cuando hay unanimismo, realmente se acaba la democracia y es muy peligroso para un país. Entonces, bueno, intentaremos que, aunque sabemos que vamos a ser víctimas de esos montajes que hacen, pero de parte nuestra va a ser una campaña supremamente respetuosa. No sé si en cabeza mía, esa decisión vamos a tomarla a más tardar en marzo. El grupo que se ha venido conformando, que quieren el cambio en el departamento del Tolima, va a tomar una decisión definitiva en marzo frente a quién va a ser la persona que va a asumir esa responsabilidad. Por lo tanto, yo estoy haciendo la tarea juicioso por si llega a ser en cabeza mía.